Toca a mí hablar un poco de economía. Estaba pensando en que Mariano hablaba. Yo quiero hablar un poco más desde un punto de vista argentino, ¿no? Del país, del futuro. Ustedes son jóvenes, están pensando en el país y entender qué oportunidades tiene Argentina en este desorden mundial. O sea, el dicho dice que a río revuelto, ganancia de pescadores. El río está revuelto, ¿qué puede hacer Argentina con esto, no? El hecho de la guerra entre Rusia y Ucrania claramente abrió oportunidades para los que producen commodities. Argentina produce commodities. Rusia se volvió un proveedor poco confiable de gas y petróleo. Argentina tiene gas y petróleo. O sea que el mundo hoy está transitando un cambio tecnológico muy fuerte, rapidísimo, equiparable a lo que pasó a principios de los 90 con todo esto de inteligencia artificial, y se requieren ciertas condiciones, ciertos condimentos de capital humano. Argentina los tiene. Entonces digo, pienso que cuando pienso en Argentina y el desorden mundial, no puedo ser del todo pesimista, ¿no? El país no te ayuda a ser optimista, realmente, pero creo que hay cosas como para analizar. Entonces estaba pensando un poco navegar el desorden mundial con cierto orden y contarles un poquito desde un enfoque un poco, si querés, histórico, de entender lo estructural desde el punto de vista económico que ha estado pasando en los últimos, el último siglo y medio, si querés, y desde el punto de vista de un argentino. Si uno piensa en la Argentina como un país, como inicio, y empieza en las etapas de la globalización, Argentina, o lo que fue Argentina antes de Argentina, el virreinato, nace en un periodo de globalización que era el colonialismo. El colonialismo, ustedes saben que hay muy pocos países. Hay un libro, ¿cómo se llama, Marian? ¿Cuántos países del mundo que nunca fueron? Todos los países que nunca invadimos, 187. Sí, 187 países invadió Inglaterra en la historia. O sea, creo que hay muy pocos países que no fueron colonia inglesa en algún punto, ¿no? O colonia de alguien en algún punto. Colonia de alguien muy pocos también. En África eran 3 o 4 países que nunca fueron colonia. Y en América ninguno. Entonces, era en el periodo del colonialismo, y Argentina, ese periodo del colonialismo, lo que hoy es Argentina, tuvo una posición bastante, si querés, periférica. Estábamos lejos de todo, el centro estaba en el virreinato de Perú, una relación con los piratas del Caribe, con los piratas ingleses, bastante sólida y cercana. Medio que se transitó de una manera un poco especial la Argentina respecto a otros países de Latinoamérica, que le dio cierta cultura distinta a otros países, ¿no? Luego viene el periodo que nos toca, si querés, una vez que fuimos consolidados como país. Uno puede pensar, después se terminó la guerra civil, después de la Constitución del 53, Argentina se inserta al mundo en un periodo de globalización muy distinto, obviamente liderado por los ingleses claramente, que era un periodo mercantilista, un periodo donde los ingleses buscaban en el mundo colocar sus productos y buscaban qué podían importar. Y en ese periodo mercantilista, Argentina fue bastante exitosa como país en buscar una estrategia. Y esto es algo que no dije, pero estaba pensando también, cuando miran los países del mundo que se desarrollaron, ninguno lo hizo sin estrategia y sin estar mirando el mundo global, o sea, de espalda al mundo global. Ninguno. Miren China, miren Japón, todos estaban apalancados en el mundo, en la globalización, y todos lo hicieron con una estrategia, con un modelo económico, con una idea. Y eso fue un poco el punto. Argentina tuvo un modelo bien claro en ese periodo de 1880 a 1930 que la llevó a desarrollarse bastante rápido. Estábamos, según las estadísticas que hoy hay PBI, hay un economista que midió el PBI desde que empezó, desde Jesús en adelante, tenemos el PBI medido. Si uno mira ese gráfico se va a dar cuenta que el mundo, en el 400, los países más ricos del mundo no eran los occidentales, era China e India. Entonces uno ahora está viendo un rebalanceo global en la economía que estamos volviendo a cosas, como dicen los chinos, estamos volviendo a lo que éramos antes. O sea, nos fuimos y volvimos. Si uno mira esa transición del PIB, Argentina estaba en el año 20 muy bien, sexta en el PIB per cápita. Y cuando uno dice, bueno, exportábamos commodities, es cierto, pero también teníamos empresas como Ditela. Yo trabajo en Ditela también, aparte de la UNICEN, y estaba Cian Ditela, que producía tecnología, heladeras, muchos de ustedes conocían sus productos. O sea, Argentina está bastante bien. Y pasó un shock, las crisis, que las crisis cambian todo, y fue la crisis del 29, esa crisis financiera. En cada crisis, la mayor cantidad de crisis que hubo en el mundo son financieras. La verdad que si uno mira, el 80% de las crisis fueron siempre financieras. La del COVID es una excepción, las más comunes son las financieras. Y las crisis financieras grandes son las que también más cambian la estructura económica, se tienden a cerrar, los periodos de globalización se tienden como a bloquear. Y eso pasó en el 29. Los países del mundo
sobre todo los países más ricos, se cerraron un poquito. Y eso nos pegó fuerte. Si uno se acuerda en los libros de historia, los ingleses deciden no importar más alimentos de Argentina. ¿Y de dónde iban a importar? Del Commonwealth, de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda. Un cambio estructural tremendo. Argentina en ese momento era el principal exportador a Inglaterra, al Reino Unido, y el Reino Unido importaba los alimentos mayormente de Argentina. Tu principal socio te da la espalda en un periodo donde el mundo se cierra. Bueno, Argentina entra en problemas, y esos problemas también encadenan en lo económico y en lo político. La década del 30 no fue muy buena en lo político tampoco. Encima viene la Segunda Guerra Mundial, que también es un problema grave. Argentina en ese periodo que no encontraba socio comercial en el mundo empieza a buscar y encuentra un país. ¿Cuál era? Los ingleses necesitan alimentos, pero lo compran de otro lado. Los yanquis lo producen. ¿Qué otro país con algún potencial que estaba creciendo fuerte y rápido necesitaba alimentos? Alemania. Y Argentina empieza a vender a Alemania alimentos, allá por el 30, ¿no? Y de hecho Argentina se empieza a ser el principal proveedor de alimentos de Alemania. Y vienen los nazis. Y Argentina, ¿qué hizo? Siguió apoyando a Alemania vendiendo alimentos. Entonces Argentina tomó una posición en la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos, que nos condicionó bastante. La Segunda Guerra Mundial, todos saben lo que pasó, y ahí hay un cambio de paradigma y un nuevo modelo, y un nuevo líder en el mundo. Ya no es más los ingleses, ahora son los yanquis. Los americanos tomaron una postura, tomaron el toro por las astas en la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, se crearon organismos internacionales para ordenar esa globalización. Mariano lo tiene muy bien contado en sus trabajos, cómo uno a veces se organizó, la creación del Banco Mundial, del FMI, ¿no? Un montón de lo que hoy es la OMC. Fue un periodo como ordenado. Pero ese periodo de globalización en Argentina quedó bastante excluido. Quedó excluido primero porque tuvimos la mala suerte de no estar con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Después hubo decisiones políticas graves. Argentina tomó una postura en contra de Estados Unidos, lo pinchaba. Recuerden cuando los yanquis estaban presionando a Franco para que se vaya de España y tenía una crisis alimentaria. ¿Quién le dio alimento a España? Argentina. Fue Evita, le dio cargamento de trigo. Eso no cayó nadie en Estados Unidos. Argentina se buscó una tercera vía. Y el modelo que eligió Argentina en esa crisis mundial, los países empezaron a buscar algún modelo de estrategia de crecimiento. Y Argentina se apalancó, y no solo Argentina, muchos países del mundo eligieron la estrategia esta de sustitución de importaciones. Probablemente porque Prebisch, que fue uno de los que la impulsó, se conoce como Prebisch Singer, que es el otro economista americano que la pensaron, Prebisch argentino. Entonces Prebisch pensó, si un país no se puede industrializar, no puede crecer, no tiene posibilidades afuera, que se cierre al mundo y crezca con lo suyo. Aldo Ferrer lo decía muy bien en su libro de Crecer con lo nuestro. Cerrate al mundo y crecer con lo tuyo. Y muchos países del mundo se embarcaron, en Latinoamérica un montón, en esta idea de cerrarte al mundo y crecer con lo tuyo. Y eso llevó a una lógica de Estado, un Estado más poderoso, más de completar las ciudades que faltaban, de decir qué hay que hacer en este país, de direccionar más. Pero no todos los países del mundo hicieron esa estrategia. Hubo países del mundo que eran chiquitos para cerrarse al mundo. Vos imaginate que yo soy Barbados, tengo 200.000 personas y me cierro el mundo. Me muero de hambre, soy chiquitito. Esos países siguen otra lógica, que en Argentina no se conoce. Justamente una persona influyente, premio Nobel de Economía, Sir Arthur Lewis. Sir Arthur Lewis, justo de Barbados. Y él, cuando yo tuve la oportunidad de conocer, murió muy viejo, era contemporáneo de Prebisch, se carteaban, se conocían. Y Sir Arthur Lewis dijo, mira, nosotros estamos en Barbados. Argentina se puede cerrar, Brasil también, son países grandes. Nosotros somos un país chiquito, poca gente, y encima fuimos criados como esclavos. Lo decía él así. Él era negro y decía, nosotros nos criamos como esclavos, no tenemos capital humano, no tenemos capital físico, conocimiento. ¿A qué van a cerrar el mundo? ¿Para morir de hambre? Entonces la idea que él propuso en sus papers se conoce como industrialización por invitación. Básicamente lo que él decía es, hagamos algo distinto. Tratemos de producir para el mundo entero, el mundo global. Entonces invitemos a empresas del resto del mundo a que vengan acá y produzcan. Y de paso vemos que atraemos. ¿A quién le gusta venir a este país? Muchos países siguieron esa lógica. Barbados fue uno que la siguió. No le fue tan bien, algo le fue bien, pero siguió esa lógica. Y algunos casos exitosos. Primero, no hay ningún caso exitoso en el mundo con sustitución de importaciones. Ha sido un fracaso en todos los países del mundo que la siguieron. No fue un buen modelo. A Argentina tampoco le fue bien. Y estuvimos marcados mucho tiempo en ese modelo.
Del otro modelo y por invitación hay varios casos. Los más famosos son Singapur e Irlanda, que lo hicieron muy bien. Y el tercer modelo de crecimiento, desarrollo que nació post Segunda Guerra Mundial para los emergentes fue el modelo de promoción de exportaciones. Los más famosos, Japón, Corea, países que con sus propias empresas y muy apoyadas por el Estado buscaban crear productos para el mundo entero. Fíjate que los que crecieron y les fue bien son estrategias que se apalancaron en la globalización. La única estrategia que hace rato al mundo les fue muy mal. Y nosotros lamentablemente, como la tenemos muy enraizada en nuestro ADN, nos gusta mucho. Y 2 por 3 caemos. Y hemos caído en estos años recientes de vuelta en una política que es un fracaso. Ese periodo de globalización, el mundo desarrollado, liderado por Estados Unidos, en vez de ser mercantilista, buscaba colocar sus empresas en el mundo. Y el Estado estaba atrás para hacerlo. Es el momento que se globalizan y crecen los McDonald's, Coca-Cola, multinacionales que llegan a todo el mundo como pulpos y copan el mundo. Y ese es un poco el periodo ese de globalización que tenemos. En los 80 nace un nuevo periodo de globalización que está más, no sé si nuevo del todo, pero se empieza a dar algo nuevo, que es el outsourcing. La tecnología mejoró un montón, entonces ya podemos empezar a producir en otros lugares del mundo y no allá. Si vos te fijás, ese periodo de los 60 fue dorado para Estados Unidos, porque las empresas que iban al mundo producían a Estados Unidos. Fue empleo bárbaro, el estado de bienestar le daba fantástico a Estados Unidos. En los 80 empiezan las empresas americanas a hacer outsourcing, a buscar otro lugar del mundo más barato para producir. Y encuentran a China. Buscaron en muchos lugares, también fueron a Centroamérica, y encuentran a China como un buen socio. No lo vieron como un socio peligroso, un socio que tiene mucha gente y muy barata. Y encima, si bien es comunista, respeta las reglas del mercado. ¿En qué sentido? Derecho de propiedad, la número 1. Es raro, ¿no? Paradójico, pero yo vi muchos casos de las empresas que iban. Una de las primeras fue KFC, a hacer pollo frito y la rompió. Los chinos le garantizaban, vos quedás tranquilo, vos vas a tener todo. Hay casos de empresas que el gobernador te decía, vení acá, te doy la tierra, te pongo la infraestructura, todo que vos necesites hasta acá, y te consigo los empleados. Y los empleados hicieron un intento como de queja, de huelga, y los cambió a todos. O sea, ese era el gobierno chino de cuánto apoyaba al sector. Muy loco, ¿no? Que un país comunista apoye al mercado y a las empresas privadas americanas. Ese periodo 80 empieza a pasar algo que en los 90 el cambio tecnológico de vuelta nace para mí una nueva etapa, que es el shock tecnológico de Internet. Que ustedes, por ahí no lo vieron, son muy jóvenes, ya nacieron con Internet. Nosotros, como decía Mariano, no nacimos con Internet. Mi infancia en Tandil hay solo un canal que era Canal 8, solo un canal. No podemos hacer zapping, chicos. No había cable. Yo me levantaba y tenía que esperar que prenda el televisor para ver el zorro en blanco y negro, un embole. Iba al colegio y todos hablamos de lo mismo, del zorro. Llegamos a las 5 de la tarde y dibujito de vuelta y nada más. La gente 86, soy viejo. Entonces, había mucha homogeneidad, todos nos peinábamos igual, todos hacíamos lo mismo, todos veíamos lo mismo, todos veíamos el mismo noticiero. Entonces, era un mundo muy distinto al de ustedes, con la tecnología, cada uno de ustedes ve cosas distintas, hasta aunque estén viendo el mismo TikTok, están viendo cosas distintas, el algoritmo le tira cosas distintas. Entonces, hubo un periodo en los 90 que eso se reforma rápidamente con la tecnología, con la Internet, cambia todo muy rápido. Y para darles una idea de cómo cambió el mercado laboral y el mundo con los 90, piensen que yo mi primer trabajo como economista fue en FIEL, que es un think tank, una consulta de economía. Yo recuerdo que FIEL en los 80 tenía 14 cadetes. 14 cadetes. ¿Para qué tantos cadetes? Porque los informes mensuales que hacía FIEL, se imprimía un informe y se fotocopiaba, y se anillaba, y se mandaba con los cadetes porque no había email, porque no había internet. En los 90 fue el primer shock. FIEL pasó, cuando yo empecé en FIEL en el 94, de 14 cadetes a 2, y con 2 le sobraba. Hoy tiene 0 cadetes. O sea, fíjense el cambio tecnológico cómo le pegó. Los 90 generó un cambio tecnológico a nivel global tremendo, y un incremento de productividad tremendo, que generó cambios en el empleo muy fuerte y pérdidas de empleo. Ese periodo de globalización, que se hace muy fuerte en los 90 y a principios de los 2000, fue una globalización, como dijo Mariano, que favoreció a los emergentes, porque a China le empezó a dar mucho empleo y salarios. Entonces, el mundo emergente empezó a tener como trabajo, sobre todo China, ¿no? Y ese periodo también es un periodo donde Estados Unidos empieza a tener problemas. ¿En qué sentido? La economía americana creció,
pero la distribución del ingreso no mejoró nada. ¿Cómo explicas que el PDI suba y los ingresos al mercado promedio sigue igual? Porque suben los ricos. ¿Y por qué suben los ricos? Porque el americano promedio tiene que competir con los chinos y está perdiendo su empleo por el cambio tecnológico y por el cambio de outsourcing. Eso explica por qué Estados Unidos votó a Trump y por qué el Midwest, que son los que más sufrieron la globalización, lo votaron. Los que más se benefician de la globalización en la costa este-oeste y tienen otra mentalidad, otro apoyo al fenómeno global. Eso un poco pasa en los 90 y en esos 90 Argentina un poco se embarcó en un cambio tecnológico fuerte. Después nos fue mal y en los 2000 nos cerramos al mundo, un poco siguiendo la lógica. Este periodo de globalización de los 90 y los 2000 empieza a haber cosas nuevas. En los 90 fue el boom, se aceleró con la tecnología, el boom de irse afuera. Entonces los Citibank del mundo, el Citibank se abrió sucursal hasta en Tandil. En los 90 Citibank abrió sucursal en Tandil. El retail, Walmart y Carrefour y Ahold se pelearon para ir al mundo entero. En Argentina llegaron todos esos. Llegó Carrefour, llegó Ahold, compró Disco, Walmart también llegó después. Todos se peleaban por ser globales. Se pensó que iban a haber mega empresas a nivel global y que eso iba a ser la solución y no lo fue. O sea, siempre pasos en falso en estos periodos. De hecho, Walmart se fue a Argentina y Ahold se fue a Argentina y Carrefour está, pero no con muchas ganas de quedarse. Hoy los principales supermercados argentinos son argentinos, un Coto, o chilenos, Jumbo, Disco. O sea, lo que pasó en los 2000 es un fenómeno muy interesante que en el 2008 se vio muy marcado, que por primera vez en el mundo emergente, sobre todo en Latinoamérica, se veía. El principal inversor extranjero directo eran empresas de Latinoamérica. Entonces, el mundo globalizado, ese que veíamos como empresas multi de Estados Unidos, europeas, alemanas, copando el mundo, no pasó. Y empezó a haber empresas del mundo emergente, empresas chinas que empezaron a crecer, empresas indias, Tata, empresas latinas, Cencosud en toda Latinoamérica, Tenaris Argentina y es global. O sea, de pronto Argentina pudo generar una empresa global. Cambió bastante. Y eso empezó a cambiar un poco la lógica. Y empieza a cambiar un poco la lógica que yo creo que, un poco yendo para lo que pasó con el conflicto China y Estados Unidos. ¿Qué le pasó? Que mi socio ideal, China, que produce barato productos para que yo pueda ganar plata del resto del mundo y llenar el mundo de iPhone, porque es así. Apple le ganó la batalla, ganó por goleada a Nokia, empresa finlandesa, porque produjo barato en China y innovó tecnológicamente en Estados Unidos. Innovaba en Estados Unidos, producía barato en China y te llenaba de celulares del mundo a un buen precio. En algún punto empieza, de hecho, Apple está moviendo su producción a India ahora. Empezó a desconfiar de China, Estados Unidos. ¿Qué pasó en el medio entre China y Estados Unidos? La famosa guerra comercial, que Trump la hizo bien explícita, pero ya venía el problema. Trump empezó a poner trabas al comercio chino. ¿Por qué? ¿Por qué esa guerra comercial? Y tengo gráficos, se los puedo mostrar, les puedo contar. En realidad, lo que empezó a pasar ahí, Estados Unidos tiene un déficit comercial. ¿Qué quiere decir? Que importa más lo que exporta. Y ha sido creciente en los últimos años. Y muchos lo ven como un problema. Y 80% del déficit comercial se explica por China. O sea, básicamente es China el problema del déficit comercial. Y Trump entendió no entendió o lo usó, dijo, bueno, acá está el problema, acá está el país que me genera el déficit comercial, vamos a tratar de cerrar esta brecha. Pero en realidad Trump no es tan, no minimicemos mucho como piensa o su equipo, no era tan tonto que no se da cuenta de lo que pasaba. Esa brecha comercial que tiene Estados Unidos es mentira, no es el verdadero problema estructural. Y el problema estructural, lo dijo Mariano, es el cambio tecnológico que está habiendo en los últimos años. ¿Qué pasa? Hay un paper muy lindo que escribió un economista argentino y uno venezolano. No llama la atención que un venezolano y un argentino entiendan cosas de funcionamiento global distinto, que se llama The Dark Matter, la materia negra, que tiene que ver con el comercio internacional. ¿Qué encontraron? Que en realidad Estados Unidos tiene un problema de déficit comercial, que está mal medido. ¿Y por qué? Porque Apple está en Estados Unidos e inventa el Apple 10, 11, 12, 15 y tiene un montón de gente pensando en eso, que generan ideas. Esas ideas van por internet, por un email, ¿a dónde? A China. Y se producen en China. Pero eso es una exportación de servicio. Apple está exportando un servicio de su compañía en Estados Unidos a su sucursal en China o a los que le produzcan los chips en China.
Ahora esa exportación no la ves. ¿Y después qué pasa con Apple en China o quien produce las partes en China? Produce todos esos iPhones y después van para Estados Unidos. Entonces vos lo que registrás son exportaciones de bienes y servicios, pero esos servicios de compra no los registrás. Entonces vos lo único que ves es que a Estados Unidos está importando un montón de China. Pero eso que importa de China lo generó en Estados Unidos la idea. Y lo que ves es que ese déficit comercial está financiado por entrada de capitales. Pero esa entrada de capitales es mucho de la propia Apple, que está repatriando la plata para poder pagarle a sus cráneos que están empezando las ideas en Estados Unidos. En el fondo, si vos tenés registrado el servicio, la exportación, Estados Unidos no tiene déficit comercial, no tiene un problema. Entonces, el tema de China y Estados Unidos no pasa por la mentira del déficit comercial. Es cero bien medido. No hay un problema ahí. Si es Apple la que está trayendo la plata de vuelta para pagar a su gente. Y entonces, ¿dónde está el problema con China? Tiene que ver un poco con la capacidad que pudo desarrollar China para tener sus propias empresas con mucha tecnología. Estados Unidos se queja, las empresas se quejan que China roba ideas. Dicen eso. Pero los chinos han logrado generar sus propias ideas. Y ese es lo que está detrás. Tuvimos durante mucho tiempo un mundo medio, yo diría unipolar, Mariano se da de acuerdo, pero Estados Unidos, o Rusia si querés, pero en lo económico, Estados Unidos lidera el mundo. No había muchos inventos rusos, la verdad. Había, pero no tanto. Estados Unidos, vos mirás los patentamientos, el 80% era yanqui. De pronto aparece China con el poder de generar cosas nuevas de innovación. Y ese es el verdadero poder en lo económico. La capacidad de crear cosas nuevas, de innovar, de tener productividad. Eso es lo que mueve al mundo. Entonces, en el fondo, lo de China y Estados Unidos tiene que ver con ese movimiento de China a la productividad, a creatividad. Y eso a Estados Unidos le molesta. En el fondo, cuando vos ves las negociaciones, los acuerdos comerciales, lo que estaba detrás, y era re importante, eran los derechos de propiedad. Che, respetame y no me choré las ideas, no me choré las cosas. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa en los últimos años? Tuvimos la crisis de 2008. Esa crisis de 2008 pegó. Y le pegó un poco al mundo emergente también, ¿no? La Argentina medio la pudo, Argentina hace años que viene media parada, pero bueno, pegó. Y después vino la pandemia, otra crisis, y pegó de vuelta. ¿Qué está pasando con estas crisis y con las nuevas tecnologías que están ahora emergiendo? ¿Y qué pasó con la guerra Rusia-Ucrania? ¿Y qué pasó con la pandemia? Yo creo que lo que pasó en los últimos 2 años, más que desfavoreció a Estados Unidos, lo favoreció en algún punto. Y China se ha ido perjudicada en parte porque con todas las restricciones que puso por la pandemia, que se porfió en hacer, muchas empresas americanas hoy están moviendo hacia afuera la inversión extranjera directa y han perdido la confianza en el gobierno chino. En parte, Estados Unidos logró unificar el occidente. Estados Unidos está de vuelta gastando mucho en armamento y ha tomado un rol más activo, imperialista de vuelta, si querés, que estaba medio dormido, lo despertaron. Y China lo veo como que muchos países del mundo desconfían. Cuando vos hablas con otras economías del mundo, lo ven, che, están con los rusos quedan mal parados. O sea, la movida de Rusia lo dejó mal parado en el mundo, por lo menos desde el punto de vista económico que estoy viendo yo, lo dejó mal parado. Entonces estamos en una nueva etapa y en esa nueva etapa justo aparecen nuevos cambios tecnológicos. El nuevo cambio tecnológico que para mí está iniciando una nueva era, que es infernal, va a ser tan fuerte como el 90, es esto de la inteligencia artificial. Lo que ustedes están usando en la facultad, ¿no? El ChatGPT, ¿lo están usando? No me digan que no. Como escribe, ¿no? Te escribe los trabajos prácticos en 2 segundos. Hay un montón de trucos. Ojo, que los profesores también, hacemos los PowerPoint con eso, ojo. Te dicen que no, pero ¿sabes cómo hacen PowerPoint? Yo te estaba preparando un PowerPoint, me lo dejó divino. Entonces, a todos. Hoy, ¿qué me pasó? Hoy venía manejando para acá desde Buenos Aires, tenía un estudiante de economía de la ITERA que trabaja conmigo, estamos haciendo un trabajo que requiere programar en Stata, que es un programa de estadística para hacer unos modelos sofisticados. Estamos trabados en el programa, no salía algo. Y le digo, fíjate esto, fíjate lo otro. Bueno, yo venía en el teléfono y bueno, él a los 2 minutos me llama. Ya está la solución, me dice. ¿Qué hiciste? Le digo, ¿cómo tan rápido? Le digo, le pregunté a ChatGPT y mira lo que me pasó, el código. O sea, ChatGPT me programó en Stata, me mandó el código y estaba bien lo peor. Y yo digo, claro que está bien, le digo, qué genio este chat, dale un beso a ChatGPT. Digo, es infernal lo que está pasando, chicos, y pasa muy rápido. Y eso va a cambiar el mundo un montón, y nuestros trabajos van a cambiar un montón. Y lo que yo les voy a decir es, por ahí no es muy lindo para ustedes, o tendrán que adaptarse a este cambio tecnológico. Los 90 afectó a los cadetes de fiel. A mí también me afectó, pero ganamos mucha productividad y eso implica plata. ¿En qué sentido?
Y yo me acuerdo el primer trabajo que hice en Fiel fue un trabajo sobre... Fiel hacía libros anuales donde se investigaba un tema a fondo. Se estaba investigando la educación. Y para investigar la educación se miraba a los países del mundo que sabemos que más o menos lo hacían bien, qué hacían a fondo. Pero no había internet y no había el volumen de cosas en internet que hay ahora. Entonces teníamos que mandar economistas. Ese libro participaron 25 economistas. Uno estuvo 2 meses en Alemania, uno estuvo 3 en Finlandia, otro en tal lado, con traductor. El gasto de plata para poder entender qué hacían eso, hoy lo haces re fácil. Hoy le pregunto a ChatGPT, che, ¿qué hace Alemania? Me lo dice. Entonces, fíjense cómo la tecnología nos afecta a todos, pero a mí me hizo una productividad. Pues yo hoy puedo escribir un libro de educación muy fácil solito y lo facturo yo solo, en lugar de 20 economistas. Bueno, lo que está pasando ahora con esto de inteligencia artificial es que el desafío es para ustedes, para los que en los ingleses dicen los white collar, los que trabajan con camisa, porque va a cambiar un montón. Va a hacer un PowerPoint en 2 segundos, va a escribir un texto muy rápido. Yo estoy hablando con un gerente que está a las puteadas porque es muy malo comunicando y escribe los textos horribles. Está escribiendo un texto a toda su gente y la putean todos. Y me dice, no sé qué hacer con este tipo de comunicación. Y le digo, bajale ya ChatGPT que te reescriba. Le digo, ya está. O sea, o hay otras más, le pasé unas más de inteligencia artificial. Tienen las ideas y decide escribirlo de forma formal. Y llega a la productividad. O sea, lo que va a pasar es que en el fondo va a haber gente que va a poder hacer trabajos sin esa skill, sin esa habilidad, porque se va a resolver de alguna forma la tecnología. Y esto que está pasando a una tasa tan rápida que nos va a cambiar muy rápido el mundo. En este cambio global, Argentina no tiene estrategia. De vuelta. Argentina perdió la estrategia. La última estrategia que tuvo, si querés, hubo estrategia con Perón, sí. ¿Fue buena? No resultó buena. ¿Hubo estrategia después con Menem? Sí, hubo estrategia. ¿No fue bien? No. En alguna cosa falló. Yo creo que la cosa buena, pero en alguna falló. ¿Hubo estrategia con Néstor Kirchner? Sí, hubo estrategia. Era estrategia de sustitución de importación, pero exportar commodities. Había esa estrategia. En el gobierno que se está yendo no hubo estrategia. Y bueno, Alberto lo ha dicho, ¿no? Que él no es una persona de estrategia. Para mí es un error. La Argentina que viene tiene que ser una estrategia de crecimiento. Tiene que pensar en este mundo moderno de ChatGPT, este mundo moderno de globalizado, este mundo moderno que ustedes pueden trabajar en sus casas. Yo les puedo contar, mis alumnos, es una cosa increíble que está pasando. Los alumnos que tengo por ahí en el MBA, acá o allá, antes querían trabajar en Tenaris, en Arcor. Hoy no quieren hacer eso. Hoy quieren trabajar en forma remota, Estados Unidos, ganar dólares y vivir acá. Yo estaba con un chico, ¿qué haces? Le digo, está en la maestría de finanzas. Yo ya se ha recibido, me vino a ver, yo soy fractional CFO. Fractional CFO. ¿Y eso qué? Le digo, ¿cómo se come? Le digo, no, mirá, esto es así. Me contactó un canadiense por LinkedIn. Fundamental tener LinkedIn actualizado. Y vio que tenía maestría en finanzas, se puso a hablar conmigo. Te había agarrado una empresa que parecía que yo había trabajado en Argentina, pero en Estados Unidos. ¿Y pero él qué hace? Es un fractional CFO. ¿Qué es eso? Le digo. Es CFO para empresas de e-commerce. Empresas que trabajan en Amazon, en Mercado Libre, que son chicas, que son ágiles, que son livianas, que tienen poca gente, y en vez de tener un CFO que les hace todo, lo terciarizan. Y este flaco es CFO de 4 o 5. Necesitaba un socio y me sumé. Y ahora este chico tiene otro más. Entonces son CFO de empresas chicas de Estados Unidos. Y ganan dólares blue. Dólares blue ganan. Y eso es lo que los chicos quieren hoy. Y cuando contás en una clase, todos quieren eso. Les gusta porque es libre, porque manejas tus tiempos, porque ganás bien, porque trabajás en un mundo globalizado. Y está en un cambio de mercado laboral tremendo. Yo pregunto, ¿no te pregunté a maestría de finanzas de Editera estudiando clases? ¿Cuántos de ustedes trabajan para afuera? En empresas argentinas, pero para afuera. 2/3 de los chicos trabajan para afuera. Yo trabajo en JP Morgan, ¿pero qué haces? No, pero estoy haciendo estructurados para tal cosa en Londres. Y yo trabajo en el JP Morgan también. ¿Y qué haces? No, yo soy analista de balances de empresas energéticas de Estados Unidos. Y yo trabajo en tal lado. O sea, hoy Argentina está exportando muchos servicios, aunque no se vea mucho a veces. Entonces, en este mundo global, ¿Argentina tiene oportunidades? Sí. Yo en eso soy optimista. Y que el mundo global va a haber ChatGPT, pero vamos a tener que comer los humanos. Y la comida se sigue produciendo en la tierra. Y Argentina tiene tierra. Entonces, Argentina tiene oportunidades tremendas. Piensen ustedes que muchas de las oportunidades las estamos perdiendo por el esquema, yo te diría loco, argentino, del tipo de cambio múltiple, ni siquiera dual, y las retenciones. Yo tengo un amigo que tiene una producción de nueces pecan en Entre Ríos. No las levanta. Se le sale más caro que alguien levante esas nueces
y se están pudriendo. Y otro tiene olivares y lo están muriendo, están dejando. ¿Y por qué es tan caro el recurso humano en Argentina si ganamos 2 mangos? En realidad no es caro el recurso humano en Argentina. Lo que es barato, lo que existe pelota, es el ingreso de la nuez, del aceite de oliva. ¿Por qué lo hiciste pelota? Porque el tipo ese cuando exporta, en vez de exportar lo que vale el dólar, lo exporta el dólar oficial. En vez de 500 mangos, bueno, 450 ahora, lo exporta ¿cuánto? 200 y algo. Ya es un impuestazo del 50%. Y después tiene retenciones, otro impuestazo. Y después tiene impuesto a ganancias. Entonces, no puede pagar y no puede generar empleo. Si esa persona pudiera tener el precio que vale lo que él produce, podría pagar muy buenos sueldos y tendríamos producción de pecanes y olivares para exportar al mundo y de porotos negros en Salta. O sea, Argentina tiene una oportunidad tremenda de dar alimentos al mundo y no lo está llevando a cabo, porque no sé por qué nos empecinamos en políticas que no funcionan. El tipo de cambio múltiple es una chinada. ¿Para qué hacemos eso? Si no funciona en una parte del mundo, ¿para qué lo estamos haciendo? No, para contar la inflación. ¿La inflación qué la genera? El único país del mundo que dice que las inflaciones son múltiples factores es Argentina. A usted le enseña eso, bueno, es zaraza, chicos. La inflación en el mundo la genera la emisión excesiva de dinero. Estados Unidos, ¿por qué tiene inflación ahora? Porque emitió mucho. Emitió como loco por la pandemia. Y Estados Unidos, que emitió como loco, no sabe qué hacer con esos dólares que emitió de más. Y está generando problemas de crisis, de corridas bancarias por lo que está haciendo con la política monetaria. Emitió como loco, bajó la tasa de interés a 0. Entonces los bancos tomaron depósitos a tasa 0 y prestaron a tasas 3, 4% anual a 5, 10 años a empresas. Ahora la Fed subió la tasa a 5. Yo tengo que poner ahora el plazo fijo para pagar los 6, pero ya presté a 3, a 4, ¿qué hago? Quedo descalzado, tengo problemas. Y está habiendo corridas y está habiendo problemas en bancos chicos y muchos adjudican a esto, al estrés que está generando la subida tan rápida de tasas en los bancos de Estados Unidos. Entonces tenemos una realidad, el tema de capital humano. Argentina es un país con poca gente que puede vivir bien porque es un país lindo, grande, como vive bien Tandil, por algo Tandil está trayendo gente. Tandil es una ciudad del futuro, una ciudad de lo que uno diría como moderno. Tenemos productos, hacemos alimentos, somos buenos en servicios, en software, tenemos una buena universidad, es un lugar lindo para vivir. Ese es el futuro. Argentina tiene que estar parada ahí. Necesita más gente de sistemas, producir más gente de sistemas. Necesita más gente de lo que sea, producir más. Entonces Argentina tiene una oportunidad, creo, a pesar de lo mal que lo hemos hecho, una oportunidad. Pasa que tiene un quilombo en la coyuntura macro, por que le diga así, ¿no? En la macro que no sé quién lo va a arreglar. Y el plan Massa ha sido dejar una bombita, que cada vez es más bomba. O sea, el plan Massa es agarrar una masa gigante y pegarte en la cabeza, porque no corrigió nada. Y lo que está haciendo es tirando leña al fuego. Lo último que han hecho, fíjense lo que han hecho los bancos. ¿Cuál es el rol de un banco? Vos le ponés depósitos al banco, y el banco se da vuelta y los presta, créditos. Es un rol de un banco en el mundo. Transforma plazos, depósitos de corto plazo, 30 días, créditos a 4, 5, 10 años. ¿Qué es un banco de Argentina? El Banco de Argentina toma plata, se da vuelta y se la da al gobierno. 80% de sus depósitos están en bonos del gobierno, en parte porque el gobierno los obligó. Lo que entra como depósito, parte se presta, parte va a encajes. Esos encajes van al Banco Central y es liquidez para estar disponible cuando alguien te pide depósito. Bueno, Massa le dijo, ahora tengo en bonos, no voy a poder tener más en efectivo, toma, son bonos. Hay un patrimonio neto que tiene que tener el dueño del banco. Ese patrimonio puede estar en dólares antes. Bueno, el gobierno de Fernández puso 0% en dólares. ¿Y en qué te paras entonces tu capital propio si no puedes tener en dólares? En bonos. ¿Y crédito? No hay, nadie que tomar crédito, no hay crédito de largo plazo. Entonces, ¿con qué invierto? En bonos. Entonces, el sistema financiero argentino hoy es Bonolandia. Después se dice, no, pero son bonos en pesos, zaraza, de vuelta. ¿Por qué zaraza? Bono en pesos, porque ¿qué se dice en el mercado financiero? En bono en dólares se defoltea, en bono pesos se licúa, no es un problema. Generas inflación y ya está. Sí, pero los últimos bonos que generó Massa para meterle a los bancos, el famoso bono dual, es un bono que ajusta por o la tasa de inflación o el tipo de cambio que sea más alto. ¡Chao! Está dolarizado eso. Es lo mismo que emitir en dólares en el fondo. Está generando deuda con moneda dólar en el fondo. Y bueno, la verdad que la macro de coyuntura argentina está muy desordenada y están tirando mucha leña al fuego. Ustedes nunca vivieron una hiperinflación. No digo que la vamos a vivir como yo la viví cuando tenía la edad de ustedes, que me llevó a ser economista, eso lo cuento, esa anécdota.
Yo por ahí pensaba ser médico como mi viejo, papá era médico acá, en Tandil, y me pasó un evento, y cierro con esto, una anécdota. Estaba pensando ser médico, siempre pensé ser médico, y tenía la guita ahorrada en el banco, porque papá me dijo, abrí una cuenta en el banco, Sebastián. Entonces, la plata que fui ahorrando de chiquitito la fui poniendo en el banco. Y a los 12 años tenía plata para comprar una bicicleta muy linda. Y no la compré, seguía ahorrando. Y a los 15 tenía para comprar una Sanelita, una motito chiquitita, y no la compré, seguía ahorrando, tipo ahorrador. Llego a cuarto año y le digo al viejo, che, viejo, ¿sabes qué me gustaría pagarme el viaje egresado yo, con mi plata? Papá se puso, qué orgulloso, qué lindo esto, ese viejo. Qué bueno que vas a pagar vos. Vamos al banco, Banco Comercial de Tandil, no existe más, se fundió. Banco Comercial de Tandil, a buscar la plata, año 89. Lo que me dieron me sirvió para invitarle a papá a un café con leche con medialunas en el bar Ideal, que no existe más, enfrente de la plaza. Viejo, te invito, mi papá está casi llorando. Disculpame, yo soy médico, no entiendo nada de economía, ¿viste? Nunca ahorré, no sé cómo se esto. Papá, quédate tranquilo, no nos cagan nunca más. Voy a estudiar economía, le dije. Ahí cerramos la letra. Bueno, muchas gracias.